Ciérrame la puerta. Gracias. Buenas noches para todos. Entonces dispongámonos para iniciar nuestra clase con oración. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta hora, Padre Celestial, que seas tú, por favor, ayudándonos, que sea tu presencia con nosotros, que sea tu guianza con nosotros, que sea tu bendición con nosotros. Te rogamos, Padre Celestial, que quites todo impedimento, Señor amado, para que no podamos estar atentos, dispuestos, que por favor nos ayudes para tener el tiempo, la mente, el corazón, Señor amado, dispuesto para esta clase, para recibir de ti, para aprender de ti, para recibir tu presencia, para recibir tu palabra. Padre Celestial, te pedimos que abra nuestro entendimiento, que nos dé sabiduría, inteligencia, Señor amado, para que todo lo que nosotros podamos entender hoy, Padre Celestial, lo pongamos por obra, Señor Dios. Padre Santo, te pido que bendigas a la pastora Verónica, que bendigas a cada uno de mis compañeros de clase. Te pido que por favor, Señor amado, nos alimentes espiritualmente en esta hora, que no sea una clase más, Señor Dios, que sea alimento espiritual para nuestra alma. Padre Santo, te queremos pedir también juntos, Señor Dios, por la situación del mundo entero, Señor amado. Padre, cada día son más y más cosas. Padre, si no es una cosa, es otra. Padre Celestial, la naturaleza, Señor amado, muestra, Señor amado, su ira. Padre Santo, por medio de todas estas tormentas, huracanes, todas estas cosas, Padre, que suceden en el mundo entero. Te pedimos misericordia para tu pueblo, misericordia para tus hijos, misericordia para tu creación. Te pedimos, Padre Celestial, que por favor permita, Señor amado, que cada persona, Señor Dios, sobre la faz de la tierra pueda conocer de tu palabra, pueda conocer el evangelio, pueda conocer la salvación, pueda aceptar a Jesús como su Señor, como su dador de vida nueva, Padre Celestial. Señor amado, por favor, dispón las vidas, los corazones y cada día, Dios, permite que más hombres y mujeres prediquemos tu palabra, enseñemos el evangelio de salvación, que cada día, Padre Celestial, más personas oremos, Señor Dios, por la salvación de las almas, que Padre Celestial, nos dispongamos en todo tiempo, Señor Dios, a hacer tu voluntad. Padre Santo, solamente eso mueve tu mano, solamente eso hace que tu misericordia se extienda, Señor amado, y sea derramada sobre cada ser humano. Padre Celestial, glorifícate en nuestras vidas y ayúdanos, bendícenos y guárdanos de pecar, guárdanos, Señor Dios, de permitir, Señor amado, cosas que no te agradan en nuestras vidas. Guárdanos, Señor Dios, de caídas, Señor amado. Por favor, ayúdanos, Padre Celestial, a cada día ser más fuertes espiritualmente, a amarte, Señor Dios, con todas las fuerzas de nuestra alma, de nuestro corazón y a hacer lo correcto, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Señor Dios, bendícenos en esta hora, Padre Celestial, enséñanos, Señor Dios, y glorifícate en nuestras vidas. Todo lo que te hemos pedido lo creemos, Señor, y lo declaramos hecho ahora mismo y te damos gracias por hacerlo en medio de nosotros. Amén y amén. Escucho. Amén, amén, gracias al Señor, amén. Hace 8 días quedamos en un tema muy importante, estábamos estudiando, o sea, no hemos avanzado en la parte de terminar como tal la oración, pero quería iniciar con lo de la parte de la tarea que dejamos, para que miremos por un momentico de qué se trataba esta tarea, para que lo podamos socializar, ¿sí? Y la idea era que nosotros estuviéramos escudriñando, ¿cierto? Que indagáramos, que miráramos meticulosamente según el capítulo 1 de Génesis, para que pudiésemos conocer a Dios, como dice las Escrituras, ¿cierto? Que a través de la creación, a través de lo que Él hizo, nosotros podemos conocer al Padre. Entonces, aquí más o menos está lo que es el significado de escudriñar, que es indagar meticulosamente algo, es examinar con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos, los cuales a veces se requiere revisar cosas que otros ignoran o que tiran a la basura. Y esto es muy diciente con los signos de puntuación. Los signos de puntuación, yo no sé si yo les mostré la diferencia entre tierra con mayúscula, tierra con minúscula, y cielos con mayúscula y cielos con minúscula en Génesis capítulo 1, que hace referencia a dos significados distintos. Dice la palabra escudriñar, viene del latín scrutinari, que es desde
que significa rebuscar. Entonces dice, aplica tu corazón a la enseñanza y los oídos a la palabra de sabiduría. Entonces vamos a mirar cómo yo tengo algo avanzado acá porque yo ya lo he hecho en varias ocasiones, pero bueno, les voy a mostrar, no sé si alguien me pueda colaborar con la lectura y les voy a mostrar más o menos lo que significa, o bueno, vamos por partes y empezar a revisar lo que es Génesis 1. Para revisar Génesis 1 quiero que miremos un momentico Proverbios capítulo 8, y que si lo tienen por ahí cerca, me lo lean, por favor. Proverbios 8. Excelencia y eternidad de la sabiduría. Sí, ¿Qué versículo, Paz? ¿Todo el capítulo 8? Espérame a ver si es este. Ok, desde ¿Cuándo? desde el 26, Sí. léelo desde el 24. Okay. Bueno, desde el 22. Listo, dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son como los Vamos hijos a dejar hasta ahí. de los Entonces, hombres. en esta partecita, no sé si de pronto nos aclara un poquitico más acerca del inicio, ¿sí? Y sobre todo que nos muestra cómo, o sea, cuál era la inteligencia que poseía Dios en ese momento, ¿sí? Porque realmente en ese momento, como Él ordena y como Él establece las cosas, pues vemos que es un Dios inteligente, ¿cierto? Que es un Dios sabio, pero que digamos que la idea de la tarea era que nosotros nos encontráramos frente a frente con esas características y con esas cualidades para que nuestra fe aumentara. O sea, ese era mi propósito. Porque cuando nosotros no lo vemos a Dios como ese Dios que es tan grande, tan bueno, tan poderoso, tan eterno, tan sublime, tan misericordioso, o sea, cuando no lo contemplamos de cerca, se nos olvida en el momento de crisis, en el momento de dificultad, en el momento de los problemas y no sabemos muchas veces que nuestro Dios es tan bueno y de pronto podemos llegar a tambalear en la fe en esos momentos de dificultad. Entonces el propósito, más que una tarea, era de conocerlo, de investigarlo, de saber quién era ese Dios y de que pudiésemos apropiarnos de esas características para cuando nosotros las necesitemos en un momento determinado, ¿sí? Por lo menos ahora con esto que está sucediendo en el mundo. O sea, esto es algo que tiene que pasar, ¿cierto? Porque bíblicamente se tiene que cumplir, pero no tiene que pasarnos a nosotros. O sea, se puede cumplir en el mundo, pero no tiene por qué cumplirse en nosotros. De hecho, hay una promesa para nosotros que Dios nos va a guardar en este tiempo de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, ¿cierto? Y que de hecho es una promesa que se puede hacer vigente y podemos hacer uso de ella. Entonces es importante pues que nos fortalezcamos en fe más en este tiempo porque estamos viviendo tiempos demasiado difíciles también. Entonces, ¿qué miramos aquí? Note que esto nos muestra como un panorama. Nos muestra que la Tierra con minúscula, si ves que yo la tengo ahí con minúscula, es el círculo de la Tierra. Y nos muestra que los cielos con minúscula es la parte de arriba, de donde él trazó el círculo sobre la faz del abismo. Nos muestra que hay un abismo, ¿cierto? Y que también existen, vamos a mirar algo muy importante.
Está exactamente, ya les voy a decir dónde. ¿A ustedes no les ha estado lento el internet en estos días por allá? Ok, aquí vamos a buscar. Está exactamente en Génesis 7:11. Dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, los 17 días de miel, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Es decir que, como se acuerdan que yo les había dicho que el agua no fue creada en la creación, o sea que el agua en el Génesis 1 no fue creada, el agua ya existía. Sí. Solo de pensar en el agua hay muchas sensaciones que nosotros podemos entender de Dios porque el agua es vida. Sin agua no podemos estar nosotros vivos. El agua refresca, el agua, bueno, alienta, ¿cierto? Pero ahí encontramos algo muy bonito y dice que existían las fuentes del grande abismo, bueno, las cataratas de los cielos y las fuentes del grande abismo. ¿Ustedes recuerdan cuando la tierra fue llena de agua? En la tierra no existía, solita la tierra como tal, no existía agua suficiente para llenarla y para que esa agua subiera 7 metros más arriba del monte Everest. O sea, eso es imposible. Por eso Dios tiene una reserva de agua y ahí es donde nosotros notamos que esas reservas están en las cataratas de los cielos y hay unas fuentes en el grande abismo, ¿sí? Ya sabemos que el abismo es hacia abajo. ¿Y por qué ponemos el abismo hacia abajo? Y que los cielos son hacia arriba. Y que tenemos esos cielos que son prácticamente, el primer cielo es de aquí a las nubes, o sea, de aquí a lo que vemos, que esos cielos sí son con mayúscula. Y ya lo vamos a mirar ahí en los otros versículos, ¿sí? Pero también tenemos el segundo cielo, que es donde están, digamos, las estrellas, los astros, y el tercer cielo, que es donde está el trono de Dios. ¿Listo? No sé si ustedes saben, pero del trono de Dios también sale un río de fuego que desemboca en el infierno. Y el infierno está en el abismo. ¿Sí me hago entender? O sea, es como más o menos el esquema que podemos mirar. Pero entonces, porque también dice que la tierra va a ser echada en un momento dado a ese fuego, ¿cierto? Y que desde el cielo los lanzan por ese río, pues Dios nos guarde, pero desde ahí los van a lanzar al infierno, ¿sí? En el día del juicio. Entonces, ¿qué encontramos nosotros? ¿Qué encontramos acá? Bueno, yo les hice más o menos aquí rápidamente. Dice, bueno, que Dios es eterno, creador, que está desde el inicio. Son 3 personas las que forman a Dios cuando dice hagamos, está en plural, ¿cierto? Y después vamos a trabajar lo que es el Cristo, Jesús y Jesucristo, que es una gran diferencia la que hay. Dios es libre, se mueve, lo llena todo, Dios habla, su palabra tiene poder para crear, es un Dios de autoridad, es un Dios que ve inteligente, paciente, calculador, lo planea todo con anticipación, más todas las características que ustedes fueron colocando allí. Algo que quiero que nos preguntemos aquí, ¿para dónde queda el cielo de los que están en la Patagonia? Sí, esta es la bolita, ¿cierto? Y digamos, ellos están prácticamente parados de cabeza hacia acá. ¿Qué es lo que los mantiene de pie? Es prácticamente la fuerza de gravedad que los atrae todos hacia el centro, ¿cierto? Pero la gente que vive en Argentina todo el tiempo está de cabeza. Esa es la posición geográfica en el mundo. Tremendo, ¿cierto? Y alguna vez nos hemos imaginado eso, o sea, ¿cómo es estar? Nosotros estamos casi acostados, ¿no? Porque estamos en la parte de Colombia, que es casi en el meridiano ecuatorial. Los que están por este ladito de arriba de Norteamérica, pues están casi perpendicular. Pero ahí vamos mirando cómo es la concepción nuestra, o sea, cómo estamos nosotros ubicados en el espacio, y que son cosas que a veces nosotros ni le prestamos atención, ¿cierto? Pero así es como estamos en este momentito. Ahora vamos a mirar. Cuando les hablaba que Dios creó el día, notas que aquí ya pongo el cielo con C mayúscula, que es de aquí a las nubes, ¿sí? Que es del primer cielo, que ese es el cielo con C mayúscula, y tierra con T mayúscula, ya es como tal, ahorita ahorita lo vemos cuando ya se separan los continentes y todo.
Pero encontramos aquí algunas otras características, que nada es casualidad, todo está fríamente calculado, diseñado, que Dios es ordenado, ¿cierto? Digamos, en la medida que vamos leyendo Génesis, en la que vamos mirando con otras partes de la Biblia, podemos ir consolidando todo este conocimiento, ¿sí? Tranquilas que si quieren yo les mando estas diapositivas. Y aquí ya encontramos, o sea, esto lo fui haciendo en una clase, solo que ahorita se los estoy resumiendo para que podamos avanzar. Entonces, porque la idea era ir leyendo paso a paso, ir colocando todo en ese orden, y aquí ya vemos cómo Dios, la tierra, mira, ya aparece tierra con mayúscula, que ya habla de los continentes, ¿sí? Y esto, nos ubicamos un poco, me encantó una de las características que yo no había visto en las que vi hoy. Bueno, aquí ya coloca el día cuarto, dice que le pone el sol a la luz para que enseñoreas en el día, y también en la noche pues coloca la luna, ¿cierto? Por eso yo les decía que si el sol ya no llegase a existir, aún así todavía hay luz, ¿sí? Porque el sol fue creado el día cuarto, pero la luz existía desde el día 1. Y vemos más características acá, que Dios es romántico. Bueno, no es aburrido, pero alguien me puso por allí que era súper gracioso porque tienes apagado el micrófono. Yo pensé que tenía el goce, que tenía buen humor, porque había creado animales como el ornitorrinco y como el pavo real, que son animales pues chistosos, o sea, y que tienen una gracia extraordinaria. Entonces vi esa característica y me pareció curioso. Estaba incluso pensando si la colocaba o no, pero dije no, o sea, se gozaba realmente en crear. Y algo que me parece bonito también es cómo él produce a cada fruta, o sea, a cada fruta un sabor diferente, un color diferente, un olor diferente, y digamos, al gusto es algo que es genial, o sea, digamos, probar una manzana, una cereza, una pera, o sea, el pensar en eso me hace asombrar del amor que Dios tiene con nosotros, me hace como descansar en esa paz de que Él está al cuidado de nosotros, de que Él es nuestro protector, de que Él es nuestro Señor. O sea, a mí personalmente el conocerle más me permite como estar en paz, o sea, como venga, usted no es cualquiera, usted es una persona que Dios se fijó en usted, pudo haberse fijado en cualquier persona en el mundo, pero Dios la escogió, la trajo, la añadió a su reino, ¿cierto? Entre miles de personas en el mundo entero, quiso poner los ojos en nosotros, que es como si sacara de la arena, de un puñado de arena, un granito. Y ese es un milagro, y ese milagro somos nosotros. Porque el hecho de que estemos aquí no es casualidad, el hecho de que estemos aprendiendo a conocerle no es casualidad, y que Él tiene el dominio de todas las cosas. Dice que es generoso, es un artista, pues, de hecho, ustedes no es sino que miren los atardeceres, los amaneceres, miren algo que me encanta que hay, que solamente sucede en Noruega, y es la aurora boreal. No sé si ustedes la han visto, pero eso es algo genial, o sea, es algo espectacular. Y es cada cosa, o sea, cada cosa, cada detalle. Uno de mis sueños es ir a la nieve, algún día lo voy a cumplir, pero para mí eso también me parece espectacular, o sea, es el hecho de poder estar contemplando como todo eso. Dice que está en todas partes. Ya sabemos por qué está en todas partes, ¿no? Porque Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Está en Isaías 40, también lo podemos, si leemos Isaías 40, también vamos a poder complementar todo esto. Emily, ¿levantaste la mano? Hola. Puedes hablar, Emily. Le pido el favor a alguien por ahí que me tome pantallazo de la asistencia. Yo ahorita los copio. O me escriben en el chat los nombres. Y también tenemos entonces que Él es todopoderoso, que es sabio, que nos ama. Bueno, entonces
Realmente si nos ponemos a seguir detallando, hay mucho por aprender, hay mucho por qué conocer y estoy segura que si usted se pone a investigar aún punto por punto, coma por coma, si se pone a meditar en toda la creación, si se pone a meditar en el cuerpo humano, porque el cuerpo humano también está perfectamente diseñado, el ojo nada más se puede acercar o se puede alejar como si fuera un lente de esos de macro, de micros, observación, o sea, es algo que Dios diseñó perfecto y que casi que la mayoría de cosas, digamos en la óptica, lo toman de eso, o sea, de la misma creación de Dios, o sea, casi todo es de lo mismo, de lo que Dios diseñó, amén. Entonces, qué bonito. Ahora vamos entonces a continuar con nuestro tema y es precisamente, vamos a mirar. Emily, ¿levantaste la mano? ¿Fue por casualidad o...? Sí, señora, es que aquí no estaba viendo bien la pantalla y vi donde no era. Ah, bueno. Entonces, vamos ahora a continuar con la clase. Y llegamos nosotros, entonces ya sabemos cómo presentar a la oración al Padre y que a través de la misma enseñanza de la oración podemos dar a conocer a Dios, ¿cierto? Podemos dar a conocer a Dios y también podemos dar a conocer a Jesús. Recordemos que el versículo es, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, ¿cierto? Entonces, que a través de la oración podemos presentar al Padre, porque toda oración va dirigida al Padre, o debe hacerse al Padre por todo lo que ya vimos y porque es el dueño absoluto de todas las cosas, ¿cierto? Y también debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Entonces, cuando ya entramos en materia en el nombre de Jesús, empezamos a estudiar o a escudriñar acerca de la vida de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús? Ya sabemos porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, porque gracias a él Dios nos oye y responde nuestras súplicas, porque Jesús también es el único camino al Padre, ¿cierto? Él es el que nos guía, el que nos conduce al Padre, ¿cierto? Para poder pedir en el nombre de él, debemos saber quién es. Entonces ya aprendimos que quién es Jesús, según, aunque esto lo vamos a ampliar según el libro de Mateo, vemos que Jesús es el hijo de la Virgen María y que no le podíamos quitar esa característica de virgen a María, porque hay veces los cristianos pelean mucho con los católicos de que la Virgen tuvo más hijos y que no sé qué, pero la verdad a nosotros eso no nos afecta en nada. Nosotros debemos reconocer la virginidad de la Virgen María, porque o si no, le quitaríamos o le restaríamos a Jesús lo que él es. Y Jesús es el unigénito y el primogénito, o sea, es el único hijo nacido de una virgen. No existe otra persona en el mundo que nazca de una virgen, ni la habrá, solamente él, ¿sí? Y es el primogénito hijo de Dios. Entonces, ahí vemos que María es el hijo, bueno, que Jesús es el hijo de María, que fue engendrado por Dios, ¿cierto? Pero que ella lo concibió, lo gestó, lo dio a luz, lo amamantó y lo crió. O sea, ella hizo un trabajo perfecto. A mí me encantaría ser como ella en la crianza de mis hijos. Sinceramente, uno anhelaría poder haber tenido toda la integridad de corazón de esta mujer para formar un ser tan bien formado como fue Jesús. Aparte de que lo único que le ayudó a María era que Jesús tenía la naturaleza divina. O sea, que digamos que por naturaleza él no iba a pecar, por naturaleza él le iba a gustar lo que la mamá le enseñaba, ¿cierto? Por naturaleza él iba a anhelar hacer la voluntad de Dios porque él nació sin pecado concebido. Recordemos que quien pasa la naturaleza de pecado directamente es el hombre, no la mujer. Y por eso Jesús nació fue de una virgen, porque esta mujer no tuvo relaciones con José, ni mucho menos, sino hasta después de que Jesús nació. Por eso ella hizo un trabajo excelente con Jesús, ¿cierto? Y pues también, digamos, nos da a nosotros o le da a Jesús la posibilidad de tener las características humanas, ¿cierto? Por eso Jesús es hombre como nosotros, y también una de las cosas por las cuales él es un hombre es porque él también lo dijo. Vosotros no me creéis a mí, hombre, que os he dicho la verdad. Él también dijo que él era un hombre.
porque mucha gente pelea con que él era Dios, pero Jesús fue hombre, ¿sí? Jesús fue hombre. Hoy en día el Señor Jesucristo sí es Dios y hombre, que es diferente, ¿no? Pero en el caso de Jesús, los 33 años que vivió en esta vida fue hombre, ¿sí? Porque lo vemos en todo el sentido de la palabra. También es hijo de Dios, por eso fue que fue engendrado por Dios y concebido por el Espíritu Santo, fue sin pecado concebido, con naturaleza divina, con la misma posibilidad de anhelar en su corazón ir al reino de los cielos y hacer el trabajo como Dios lo había establecido. Esto es algo que a mí me llama mucho la atención porque pues si uno se pone a hablar con sus hijos, pues sinceramente después uno descubre muchas cosas que ellos nunca anhelarían o anhelan de lo que nosotros les llevamos a la iglesia, les enseñamos, les decimos, y uno se empieza a enceguecer, digamos como a tener una idea, un idealismo de ellos que no se va a cumplir hasta que ellos no nazcan de nuevo, porque todos deben pasar por ahí, o sea, todos necesitan ser convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Pero Jesús se ahorró esa parte y por eso es que él caminó derechito. Nunca pecó. Algo que me parece muy bonito de Jesús es que cuando Dios, bueno, dice que él fue al Hades por causa de nuestros pecados, él no estaba pagando ningún pecado de él. Y por eso fue que Dios no lo pudo dejar en el Hades. Por eso fue que el Espíritu Santo tuvo que resucitarlo, porque él no tenía nada como tal de él mismo, o sea, digamos, él no podía decir, no es que estoy pagando mis pecados y los del pueblo, no. Él estaba pagando solo los pecados de la humanidad porque él nunca pecó y eso es una gran bendición, que él nunca hubiese pecado, o sea, que se hubiese mantenido en santidad, que se hubiese mantenido como ese varón sin manchas, sin tachas, sin arrugas, sin contaminación, pero que también María lo haya cuidado físicamente de una manera íntegra. ¿Sí? Porque es que realmente el trabajo de María fue impecable, porque no solo tenía que cuidar el alma de Jesús, debía cuidar también su cuerpo de ningún raspón, de nada, o sea, literalmente él tenía que ser perfecto. Él no podía llegar al sacrificio con nada físico. Y ahí vemos que lo cumplieron, o sea, en esto podemos notar que ella tenía que estar cuidándolo aún si se pegaba, aún si, digamos, en algún momento se fracturaba algo porque no podía romperse ni un huesito suyo, o sea, tremendo. Entonces vemos como el padre lo engendra, o engendrar es dar origen a un proyecto, o ser origen o la razón de una cosa, que una cosa ocurra. Y dice, todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Yo publicaré mi decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, el Espíritu Santo lo concibió, por eso fue que María dice, María quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Y dice, bueno, cuando ella dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y el poder del Altísimo me cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pero cuando ella concibe, o sea, cuando el Espíritu Santo concibe en María, eso es algo, eso fue una decisión que ella tomó primero, o sea, no fue arbitrario el proceso, no fue arbitrario el milagro, fue porque ella lo decidió y porque literalmente primero la tuvieron en cuenta, ¿no? Y ella dijo, hágase en mí conforme a tu propósito. Entonces tampoco fue violada. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre con José, se halló que antes de que se juntasen, se halló que había sido que había concebido del Espíritu Santo. Vimos el Cristo, llegó a ser el Cristo por 3 razones, y es porque en él se cumplieron las escrituras y él cumplió las escrituras. La Biblia decía que él debía nacer en Belén, que nacería de una virgen, que nacería de noche. ¿Ya sabemos por qué nacería de noche? ¿Quién dijo ¿Sí? yo? ¿Yo? No. Buenas noches. Paz nacería de noche porque él es el pan y el pan caía en la noche. Porque todo tenía que cumplirse, ¿sí? Si él era el pan vivo que descendía del cielo, debía cumplirse que así como se hace la comparación entre Jesús y el maná,
Si lo comparamos, él debía ser igualito en las mismas condiciones que debía darse, ¿cierto? Si lo comparamos con un corderito, por eso debía nacer en un pesebre, ¿sí? O sea, todo lo que estaba escrito tenía que cumplirse. Que huiría a Egipto, que el Espíritu Santo vendría sobre él, que sobre su ropa echarían suerte, Salmo 22, Isaías 53, ¿sí? Dice que iba a morir en la cruz, que resucitaría al tercer día. Casi que el libro de Isaías es un libro espectacular porque tiene muchas profecías acerca de Jesús. Si queremos escudriñar un poquitico en el libro de Isaías, vamos a ver que todo lo que dice acerca de Jesús en ese libro, pues se cumple, ¿no? Aunque hay varios libros, casi que en todos los libros, recordemos que la Biblia completa es un compendio de 66 libros, pero que todos tienen un solo tema, y es Jesús. Jesús manifestado, Jesús prometido y Jesús resucitado. Entonces encontramos que Cristo llegó a ser el Cristo bueno por esas tres razones, pero que también él cumplió las escrituras, o sea, él no pecó y cumplió la ley. ¿Por qué cumplió la ley? Porque era un hombre espíritu, porque la ley es espiritual, ¿sí? Nosotros, ni ninguna persona en el mundo ha podido cumplirla. ¿Por qué? Pues porque lógicamente somos carnales, vendidos al pecado. Pero el Señor nos ha hecho libres y verdaderamente libres, ¿cierto? El único que guardó y que entendió y que obedeció las escrituras fue Jesús. Y que aparte de todo agrava los mandamientos y nos da también otras leyes. Uno de ellos es el amor. Me encanta ese mandamiento porque ese mandamiento no estaba en la ley, no estaba en el Antiguo Testamento. Lo deja Jesús, amarnos los unos a los otros, porque ya se podía cumplir después de nacer de nuevo. Entonces él también cumplió las escrituras gracias a que era un hombre espíritu, ¿sí? Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. El Padre dio también testimonio de él, dice, y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí. Muestra todo el padecimiento de Jesús y lo que tuvo que hacer para ganar a todos para ganar todo para nosotros. En él se cumplió todo lo que estaba escrito y él es el único hijo de la Virgen María, de la simiente de David y de Abraham. Y el siervo, o sea, esto es algo ahí que usted va a tratar de explicarlo agigantado, ¿no? Porque pues lógicamente estamos estudiando el tema de la oración. Pero cuando hablamos del siervo, o sea, cuando hablamos de esta parte de quién fue Jesús y por qué debemos pedirle en el nombre de Jesús, debemos dar a conocer a Jesús, así sea algo rápido, ¿cierto? Entonces, el siervo es porque él vino a servir y no a ser servido, cosa diferente a lo que de pronto nos muestran hoy en día, ¿cierto? De pronto que creen que las personas que se convierten o que tienen un título, que entonces no, levitan por el título, no. Jesús fue totalmente diferente. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a entender de que nuestras pisadas las debemos seguir a Jesús y que Él es el único que tiene la autoridad moral, espiritual, ética y en todos los sentidos para que nosotros le sigamos, ¿sí? Para dar buenas nuevas a los pobres, bueno, Él fue ungido para hacer ese trabajo, o sea, fue capacitado por Dios por medio del Espíritu Santo para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Entonces, ese era el trabajo que él debía realizar y lo realiza con toda la excelencia del mundo, con todo el amor del mundo, ¿cierto? Con toda la ética del mundo. Nunca vemos en este trabajo a Jesús haciendo algo indebido, o sea, aprovechándose de la gente o aprovechándose de lo que sabía, de lo que tenía. Él hubiese podido haberlo hecho, él hubiese podido ser un rey, hubiese podido convertirse en una persona súper exitosa, hubiese podido motivarlos a otras cosas porque tenía todas las capacidades para hacerlas. Incluso él sabía que la tierra era redonda, eso no lo sabían antes, o sea, digamos que si no lo descubrió Cristóbal Colón, Jesús ya lo sabía, ¿sí? Entonces, muchas cosas que él hubiese podido utilizar de ese conocimiento para ser una persona súper exitosa, pero nunca lo hizo. Jesús vino para servir y no para ser servido, y también Jesús es el evangelio. Entonces, ¿quién es el evangelio? Un hombre llamado Jesús. Y esa es la buena nueva que tenemos nosotros, que esa buena nueva, la simiente de David,
No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo el Evangelio me salva y me hace nueva criatura. O sea, por medio de él es que nosotros podemos nacer de agua y del Espíritu. Amén. ¿Será que? Ok. No se les olvide anotar en el chat la asistencia a los que llegaron más tardecito. Dice entonces, ¿por qué Jesús es el Evangelio? Jesús tuvo que morir de 3 maneras, muerte espiritual, física y perpetua, para darnos de estas 3 maneras de vivir, vida espiritual, vida física y vida perpetua. Bueno, en el caso ya es vida eterna, ¿no? Jesús ganó todo para nosotros, Él se perdió para que yo sea salvo, murió desnudo para que seamos vestidos, resucitados, vestidos, y todos los detalles de lo que Él hizo tienen un cumplimiento en nosotros, absolutamente todos. No hay ningún detalle de lo que Él haya hecho que no se cumple. O sea, digamos, si nosotros nos ponemos a pensar, si yo necesito dinero, ¿por qué lo puedo pedir? Es porque él fue pobre y se hizo pobre para que yo fuese rica. Entonces yo lo que tengo que hacer es creer que él ya lo ganó. ¿Y qué hago? Pues pedirlo. Porque hay veces no tenemos es porque no pedimos, pero si pedimos, pedimos en la fe y en la confianza, no porque lo merezcamos, ni porque nosotros estemos pactando, ni porque nos estemos, o sea, ni porque tengamos un empleo. No debemos depender de eso, debemos depender es de que Dios por medio de, o sea, de que Jesús ya lo ganó y de que Dios nos puede dar a nosotros solo y exclusivamente por eso. Y en eso debemos basar nuestra fe, pero todo está establecido en algo. O sea, si podemos pedir el Espíritu Santo fue porque Él fue, digamos, crucificado en un madero y Él se hizo maldición por nosotros. Entonces, todas las cosas que pedimos están ganadas es en lo que Él hizo. Y no podemos poner otra motivación diferente porque sería pensar de que no fue suficiente lo que Él hizo. Sería como hacer de cuenta de que no sirvió para nada. Cuando a ti te engañan, porque lógicamente hay personas que hacen uso de decirle a la gente, es que si usted pacta, si usted siembra, entonces Dios le va a multiplicar. Eso es un engaño. Pero aparte de ser un engaño, nos están colocando otro pacto distinto al que ya está. Están invalidando lo que verdaderamente hizo Jesús. Por eso es que debemos tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces, Él en su pobreza nos enriqueció. Jesús ganó una bodega donde está todo lo que necesitamos. Lo ganó a través de su muerte espiritual, cuando fue separado por del Padre, ¿cierto? Cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él se sintió totalmente solo en ese momento. Cuando Él clama, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ¿sí? Le está diciendo al Padre, estoy solo, me siento solo. Ahí yo creo que él pudo haber entrado en la depresión más grande porque tuvo que haber tenido esos síntomas espirituales. O sea, esa muerte y esa separación tuvo que haberlas vivido. ¿Sí me hago entender? De hecho, creo que hay unos estudios que comprueban que psicológica y emocionalmente Jesús estuvo devastado. Sí, señora. Paz, perdón, de hecho ya había entrado la muerte espiritual en él, ¿cierto? O sea, por Pero eso él se cuando sentía Judas lo solo. entrega, cuando Judas lo entrega. Ah, todavía no había entrado la muerte espiritual. No, es solo hasta el momento de que Judas lo entrega y le da el beso, hasta ahí Ok, empieza. gracias. Porque fue toda esa noche y toda la mañana del otro día que estuvo él en ese proceso. Pero en esa muerte espiritual, en ese momentico vino de todo. O sea, se le derrumbó la vida entera porque lo dejaron los amigos. Dice que él sentía su corazón como se derretía dentro de sí. ¿Ustedes alguna vez han sentido eso? ¿Alguna vez han sentido tan tristes y tan tristes que sienten que ya no les da la vida? O sea, a mí me ha pasado y es muy fuerte, es demasiado fuerte, o sea, es un dolor de verdad que tú estás muerto en vida, así literal. Y es un dolor, es una tristeza, es una agonía, es una ansiedad, es una situación que te deja a ti sin ganas de nada, o sea, sin ganas de vivir, sin ganas de hacer absolutamente nada. Cuéntame. La hermana Gloria, levantaste la mano, ¿sí? Sí, yo sentí eso, sentí eso en el año, finalizando el año 20. ¿Después de la pandemia? ¿O en la pandemia? Sí, en la pandemia me dio el COVID y yo estaba en la Florida.
la señora donde yo estaba, ella me sacó de la casa y los compañeros de donde yo estaba trabajando pagaron un hotel y yo estuve un mes en ese hotel, pero sola, todo el tiempo sola. Y comiendo enlatados con arroz, bueno, lo que yo podía consumir y las personas me traían líquidos y a lo último ya fue tanta la depresión que me eché a perder. Sí, es verdad. Eso puede llegar a pasar. Incluso, Caminé digamos, 8 horas hasta llegar a un lugar y ya me arrestó la policía. Y ahí estuve un mes en una clínica y me mandaron para Colombia. Por eso estoy acá. Pero sí sentí eso. Pues yo sabía que Dios estaba conmigo, ¿no? Siempre supe que nada malo me iba a pasar, pero me sentí sola por mi familia, por todas las cosas. sí, es un sentimiento, o sea, yo no me imagino a Jesús en ese momento sabiendo que toda su vida había estado apegado al Padre, porque lo que de pronto al Señor Jesús o sea, la tristeza más grande de él fue que se sintió sin el Padre, ¿sí? O sea, se sintió solo, pero más de los amigos, más de pronto, bueno, en ese caso los discípulos que le rodeaban, su propia mamá, que su familia, ¿cierto? Pero dice, ahí dice en el Salmo 23, en el Salmo 22, perdón, muestra un poco acerca de la muerte espiritual de Jesús, ¿sí? Si quieren leamos un poquitico. Ahora, ¿22 o 122? no, 22. Ya lo tenemos. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. O sea, yo lo he sentido y se los puedo decir que no es para nada fácil. Y le doy gracias a Dios porque puedo decir con autoridad que lo he experimentado, porque llega un momento en el que tú dices, pero a Dios, ¿dónde está? O sea, ¿se murió Dios o qué? ¿O sí? Algo así por el estilo. Dice, estás tan lejos de mi clamor y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no respondes y de noche no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron tú los... Espérate, dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos me ven y me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. O sea, se le vienen a uno. En ese momento es como si se le cayeran todos los problemas encima, ¿sí? Aparte de que vienen los juicios, ¿sí? Aparte de que vienen los juicios, a mí una persona me decía, y luego ese es tu Dios, y luego no crees en ese Dios. Yo por lo menos tengo un Dios que sí me escucha, yo por lo menos tengo un Dios que tal cosa, pero ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios en el que tú crees? Dicen, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado, espérate, porque va a buscar exclusivamente lo que es de la muerte espiritual. Me han rodeado, abrieron sobre mí su boca. Dice, he sido derramado como aguas todos mis huesos. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor. Bueno, esto ya es de la parte física. Dice, más tú eres, no te alejes de mí. Hay otras, digamos, otras circunstancias que hacen parte de la muerte espiritual. Es el miedo, ¿sí? La persona siente miedo y de hecho es un miedo a todo, o sea, es un miedo que yo, o sea, para mí era asombroso porque yo le empecé a temer a tantas cosas que yo empecé en ese momento, ¿no? Gracias a Dios ya no, pero en ese momento fue tanto la crisis emocional que yo me acuerdo que yo llamaba era mi pastora. Yo tengo una pastora que también es mi pastora porque fue la persona que con la que yo comencé en el evangelio y yo lloraba y yo le decía, pastora, no puedo con esto. Pastor, y yo la llamaba llorando. Ella está en Chiquinquirá, la pastora Gloria. Pero yo me acuerdo que yo la llamaba a moco tendido, como dicen por ahí, pidiéndole al Señor, o sea, yo le decía, pastora, le tengo miedo a todo, tengo miedo a, o sea, fue muy terrible ese momento y yo nunca pensé que yo pudiese experimentar eso porque yo antes
digamos que era muy fuerte en todo, ¿no? O sea, yo decía, no, el que está con Dios no le da depresión, el que está con Dios nunca tal cosa, y todo el tiempo criticaba mucho esos estados emocionales, incluso mi hija me decía, pero mamá, tú no dices que los que aman a Dios no tienen depresión, no sé, y yo en ese momento hundida, totalmente hundida. Entonces, realmente fue Dios el que me volvió a la vida, o sea, si Dios no me resucita entre los muertos espirituales, no, no estaría acá, pero es como volver otra vez a tener aliento de vida, y yo decía, si yo no lo experimento, yo no voy a tener empatía con una persona que sufre esto, y yo me imagino cuántas personas en el mundo están sufriendo esto, y empecé a orar por todas esas personas que se deprimen, por todas esas personas que sufren solas, que sufren en silencio, gracias a Dios, porque cuando salí de todo ese shock, fueron como unos 2 meses fuertes. Cuando yo salí, me pasó algo, y es que yo llamo a una persona y le digo, mira, iba a ir a Guaté precisamente. Y yo le dije, mira, estoy llegando a Guaté, yo le pregunté, ¿tú cómo estás? Me dijo, estoy mal, estoy tan mal. Y yo le dije, veámonos mañana en la cafetería, me encanta ir a la Megapam, cuando yo llego allá ese es mi lugar favorito, yo veámonos en tal lado y nos comemos algo. Y yo me acuerdo que esa mañana me fui a sentar con ella y era más fuerte lo que le causó a esa mujer la depresión que lo que a mí me lo estaba causando. Pero le doy gracias a Dios que, que ya podía entenderla. O sea, yo decía, si a mí no me hubiese pasado, yo le estaría juzgando, o yo estaría hundiéndola, o yo estaría, quién sabe, haciendo qué cosas con ella. Pero le doy gracias a Dios que le puede decir, tranquila, aquí estamos y para adelante, porque Dios lo puede sacar a uno de eso. O sea, yo sí he experimentado cómo Dios se glorifica en eso. Pero Jesús vivió eso y no tenía por qué vivirlo, y aún así lo vivió y lo hizo por amor a nosotros, ¿sí? O sea, aún así lo padeció solo y exclusivamente porque si no moría espiritualmente no nos podía dar vida espiritual, ¿sí? También muere físicamente, precisamente y no solamente en la parte física, él sufre lo normal de las enfermedades para que nosotros pudiésemos ser sanados, porque por causa de Jesús y de la llaga que se hizo desde la coronilla hasta las plantas de los pies es que nosotros podemos ser sanados de cualquier enfermedad. No solamente por eso, sino también en la parte física experimentó el tormento del infierno, porque él no iba a estar en el infierno. En el infierno las personas van a ir en alma, cuerpo y espíritu, ¿sí? En el infierno este cuerpo vuelve y cobra vida, o sea, la persona muere, pero en el día del juicio vuelve y le regresan su cuerpito, así corruptible, o sea, si la persona muere sin Cristo, vuelven y le entregan ese cuerpo si tenía cáncer, si tenía sida, si tenía enfermedades, vuelven y se lo regresan. Porque ese cuerpo es regenerativo, pero no, o sea, pero va a ser como si todo el tiempo tuviera lo mismo, el mismo dolor, pero vuelve y se regenera y vuelve y le pasa. Entonces, ese tormento del cuerpo que sufre la persona en el infierno, como Jesús solo iba a estar en el Hades, y en el Hades la persona solo es atormentada en alma y espíritu, pero no en cuerpo, ¿sí? El Hades es diferente al infierno. Entonces, Jesús lo abofetearon, lo hirieron, lo golpearon, lo despellejaron vivo, le arrancaron la piel, le quitaron, su carne fue molida completamente, desfigurado totalmente, le colocaron la corona de espinas, le dieron, bueno, le echaron esputos, todo lo que le hicieron físicamente que solamente él podía, incluso sus huesitos fueron desconyuntados, o sea, digamos, se salieron de su lugar, de la paliza que le recibió en su cuerpo físicamente, fue totalmente, digamos, físicamente fue como si yo quisiera colocar en lugar del crucifijo que ponen los católicos, una bolita de carne molida ahí. Así tendría que colocarla. ¿Por qué? Porque literalmente eso fue lo que le pasó a él. ¿Sí? Totalmente en la parte física, y llevó también el castigo físico del infierno, pero también fue al Hades, ¿cierto? Dice que también él estaba en el, ¿por qué fue al Hades y cómo lo corroboramos cuando él les explica la historia del rico y Lázaro? Ah, no, cuando le explica la historia del rico y Lázaro muestra cómo es el Hades, pero también cuando el ladrón de la cruz, él le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era porque él iba a estar en el mismo lugar, digamos, en el espacio como tal,
pero él uno iba a estar siendo consolado y él estaba atormentado, o sea, él iba a estar ocupando el lugar del rico y el ladrón iba a estar ocupando el lugar de Lázaro, ¿sí? Por hacerme entender. Pero entonces estaban en el mismo sitio, pero Jesús literalmente duró 3 días y 3 noches en ese lugar de tormento para que nosotros pudiésemos ver y entrar en el reino de los cielos. Y algo muy bonito que pasa, bueno, digamos, si nosotros analizamos en el Hades, él recordaba, en el Hades tenía sed, en el Hades tenía, o sea, los tormentos eran emocionales, ¿cierto? Y todo lo que podía haber, seguir atormentando la vida de Jesús en ese lugar, solo por amor a nosotros. Por eso dice que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, ¿sí? Pero entonces, todo lo que él hizo y todo lo que vivió y todo lo que experimentó, solo y exclusivamente fue por amor. Yo siempre he dicho que por él sí vale la pena llorar, ¿no? No por los hombres. Porque Jesús es el que verdaderamente merece nuestras lágrimas. Él sí se involucró en alma, cuerpo y espíritu. Él sí entregó todo, ¿sí? Los hombres hoy en día te tocan solo la parte física y hasta ahí llegan, ellos no pueden tocar tu alma. Pero Jesús puede entrar hasta allá y puede consolar, puede amar, puede bendecir tu vida. Entonces, qué bonito eso, ¿cierto? Bueno, ahora sí pasamos ya a pidiendo lo que necesitamos. Aquí cuando usted empieza a hablar de pedir lo que necesitamos, usted puede empezar a hablar un poquitico acerca de convencimiento de pecado, para que pueda ir llevando a la persona de una vez a la salvación por medio del tema de la oración. Entonces ya habló de Dios en el Padre, ¿cierto? Ya habló de justicia en el de pedir en el nombre de Jesús. Ahora empecemos a hablar de pecado, ¿sí? Cuando empezamos a hablar de que necesitamos, ¿qué necesitamos nosotros? Y podemos empezar a mirar qué es lo que necesitamos realmente. Necesitamos cosas para esta vida, necesitamos cosas tanto para el alma como para el cuerpo y como para el espíritu, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitaríamos para el alma? Pues un corazón nuevo, ¿cierto? ¿Qué necesitaríamos para el espíritu? Pues que tengamos paz, que vivamos tranquilos, que tengamos bonitas emociones. Bueno, ¿qué necesitamos para el cuerpo? Pues alimento, vestido, calzado, sustento, toda la parte económica, bueno, todo lo que necesitamos para esta vida. Y Dios siempre está dispuesto a proveernos, obviamente siempre y cuando lo necesitemos, ¿no? Y que nosotros le planteemos esa solución a Dios. Si tienes un proyecto, ponlo en manos de Dios, que Dios se glorifica y que todo se haga conforme a su voluntad. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Cuando decimos, no, Señor, que se haga tu voluntad, pues la voluntad de Dios es nuestra salvación, nuestra santificación, que seamos agradecidos y que hagamos el bien. Entonces, algo que vaya en contra de eso, no va, o sea, digamos, hoy leí un mensaje que me encantó, creo que lo voy a buscar en mi estado para explicar esta parte, porque dice que muchas veces los no de Dios, dice, los no de Dios pueden ser aún mayores sus misericordias en los no de Dios. O sea que cuando Dios te dice algo no, en una petición que tú le hayas hecho, digamos, Señor, este marido es el que quiero, y el Señor dice, no, ese no le conviene, te está librando de algo. El problema es que uno meta la cabeza, ¿no? Pero el Señor siempre lo libra a uno, siempre, siempre está, o sea, el amor de Dios es mucho más grande de lo que nosotros nos alcanzamos a imaginar. Y aún cuando nos metemos en la grande, aún hasta allá Él nos saca, ¿sí? Porque Él aún tiene misericordia de nosotros. Pero debemos entender que en esos no de Dios también está, Él está pensando en esta voluntad, en que no atente con nuestra salvación, en que no atente con nuestra santidad, en que nos conduzca a que todo esté en bien, o sea, y que seamos agradecidos, o sea, que no nos perdamos, porque muchas veces las prioridades nuestras no son las prioridades de Dios. Y esto es algo que debemos saberlo nosotros. Usted puede chillar ahí, llorando y clamando y pidiendo, intercediendo por algo, y él está esperando y le está diciendo, pues no es mi prioridad, porque mi prioridad es que usted sea salva, o mi prioridad es que usted sea santa, antes que usted tenga eso que está pidiendo, ¿sí? Entonces sí es importante saber qué es lo que nosotros debemos pedir a Dios. Dice, no dejemos la solución o nuestra petición al azar, identifiquemos el problema para poder saberle plantear la solución. Entonces aquí miremos cuál es el problema más grande de la humanidad, ¿cierto? ¿Cuál es el problema más grande? ¿Cuál es el caos? Yo trabajo con jóvenes y en estos días
los campamentos que manejamos es SOS, que es como una ayuda en tiempos de caos. Pero cuando uno le pregunta a los chicos, ¿cuál es tu caos? O sea, ellos empiezan, mi caos son las drogas, mi caos son las mujeres, mi caos es que me gustan los hombres, mi caos, o sea, los chicos son muy abiertos, ¿no? Y empiezan a escribir cuál es su pecado. Sí, y ese caos muchas veces nosotros lo estamos agrandando cuando no le buscamos una solución. Entonces, ¿cuál sería tu caos? Un día fui con mi hija y le dije, no vayas a poner que tu mamá. Y se reía, porque yo le dije, ¿por qué te trajiste a tu caos al campamento? ¡Guau! Yo no, pero era molesta, ¿no? Yo pensé que realmente ella se iba a molestar de ir conmigo y no, ella fue más apegada a mí durante todo ese campamento y antes, ahorita ya va a servir conmigo también allí. Pero entonces, muchas veces, en algunas ocasiones, esos pecados que nos están dañando se convierten en un caos, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar en esta parte para decirles a ellos cuál es la solución o cómo podemos plantearle a Dios una solución a esto que nos está acongojando, a este daño que tenemos o a este pecado que nos está matando o a este problema que se nos está agrandando cada día más. No, pues la solución es que Dios haga un milagro, que Dios me salve, o que Dios me dé un corazón nuevo, o que Dios le cambie el corazón a mi esposo. Bueno, todo eso es lo que tenemos que plantear nosotros y pedirle a Dios que nos conceda que ese milagro se dé. Y yo estoy segura de que si está dentro de la voluntad de Dios, conforme a su propósito, Él no se va a quedar con nada. Lo que pasa es que usted va a tener que aprender a confiar y a esperar. Y a esperar de que, entendiendo que el que comenzó en usted la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de su llegada. O sea, no se preocupe, pero confíe. Yo esto se lo puedo decir ahora, pero a mí me pasaron cosas donde yo no podía confiar, donde yo no tenía la capacidad de esperar, donde yo me desesperaba por cualquier cosa. Yo le decía al Señor, pero bueno, y entonces, si yo te estoy pidiendo, si yo estoy clamando, esta es la forma como tú a mí me estás pagando. O sea, había muchas inconformidades en mi vida, había muchos pensamientos que yo no entendía por qué Dios estaba permitiendo todas esas situaciones, pero cuando Dios me muestra el propósito y el plan que Él tiene, yo entiendo que la voluntad de Dios es mucho más grande, mucho más buena, mucho más perfecta, mucho más generosa. Y es ahí donde yo debo aprender a descansar. Entonces, que Dios nos ayude porque realmente necesitamos llegar a ese punto, ¿cierto? Donde verdaderamente podamos encontrar esa solución para todos los problemas que tenemos y mostrarla y presentarla en oración al Señor. También dice que la oración debe ser audible, no es mental, no es por ojitos, ¿cierto? No es como, ay, no es que yo iba en el bus, pero iba mentalmente diciéndole las cosas a Dios. No, mentalmente no, porque Él no es brujo, ustedes ya saben que Dios oye y que Dios habla y que si nos dio una boca es para decirlo. Yo no sé cómo lo hará Dios con los mudos, pero en el caso nuestro no tenemos excusa de que lo hablemos. ¿Sí me hago entender? Entonces, aconteció que estaba Jesús orando. Cuando terminó Jesús, le dijo a sus discípulos, Señor, enséñanos a orar como también Jesús enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, o sea, pronuncien. Padre nuestro, así sea en voz bajita, pero hay que pronunciarlo. Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Es necesario hablarlo, decirlo, Él ya sabe lo que necesitamos, pero hay que pedírselo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Debemos ser insistentes, orar hasta que tengamos paz sobre el asunto. Hay que invertirle tiempo a la oración. Jesús era un hombre de oración y era insistente y oraba sintiendo el dolor en el corazón. Creo que esto ya lo vimos, ¿cierto? Creo que vimos lo que son los sinónimos de la oración, ¿ya lo vimos? Orar, suplicar, gemir, clamar, creo que eso ya lo vimos, ¿cierto? Entonces dice que también somos conscientes de que tenemos paz, entonces damos gracias a Dios y no se ora más por ese asunto, ¿sí? Eso ya depende de qué tanto nivel ya de confianza tenemos nosotros y de espera de que realmente ya hemos creído de que Dios es el que hace la obra completa. Vemos el caso de la oración de Ana, que Ana dice que oraba en su corazón, ¿sí? Que ni siquiera dice que hasta Lila tuvo por ebria, porque pensaba porque solamente movía los labios, pero le estaba saliendo de su boca. Y declararlo hecho, amén. Bueno, yo no sé, pero yo también he visto que en muchas ocasiones en la parte
de presentar el problema, yo puedo también acudir a mostrar un poquitico acerca del infierno, ¿sí? Porque recordemos que la idea es que la persona, bueno, conozca a Dios, conozca a Jesús, contenga el convencimiento de pecado, de juicio y de justicia. Pero entonces, hablarle un poquitico de la necesidad de salvación en la parte de los problemas sería muy bueno, para que de pronto no se nos escape por ese lado, digamos, lo que es el convencimiento de juicio. Pero dice, confesarlo, llamarlo, decirlo conforme a la palabra de Dios es necesario. Tu fe te ha salvado, niña, levántate. O sea, nosotros le damos la orden a los problemas, a las circunstancias, a las necesidades o adversidades a que sean hechas, no a Dios. O sea, nosotros no somos nadie para darle órdenes a Dios, pero sí le podemos decir a las cosas que sucedan. Entonces le ordenamos al mar que calle y enmudezca, por ejemplo, ¿sí? Para que se paren los tornados, bueno, lo que tenga que pararse, los huracanes, sí. Pero le ordenamos es a las cosas, ¿sí? Y recordemos que muchas de las cosas no se dan es por el género de incredulidad. O sea, uno de los estorbos de la oración es que a nosotros nos falta orar y ayunar. Cuando oramos y ayunamos, el género de incredulidad puede salir de nosotros, pero mientras no estemos fortalecidos, vemos casi imposible la solución, ¿sí? Nos pueden coger desprevenidos. Yo le doy gracias a Dios porque creo que contamos con personas que oran por nosotros y que esas personas, o sea, digamos que las personas más valiosas en nuestra vida no son los que nos acompañan en los cumpleaños, ni los que se gozan con nosotros en fiestas y en actividades y que creemos que esos son, no, los verdaderos amigos son los que están clamando por nosotros, los cediendo, los que nos están ayudando a salir de todas las crisis que tenemos, porque tenemos crisis, porque esto no es un pare de sufrir, porque sería un engaño decirles que al conocer a Jesús ya todo va a estar marchando color de rosa, pero sí podemos decir que Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el primero que está con nosotros fielmente intercediendo es el mismo Señor Jesucristo. Amén. Entonces, si usted ora para que sea... Entonces, nuestra fe en Dios, en las Escrituras, esperar de Dios el milagro y que digamos si lo ha y lo seguirá haciendo. Amén. Debemos hacer oraciones inteligentes y coherentes, concretas. Yo de las oraciones que puedo decirles a ustedes que son más exactas es orar en el Espíritu, pero si usted no ha sido bautizado en el Espíritu, pues entonces coja la Biblia y ore con la Biblia en la mano y pídale a Dios conforme a las Escrituras para que esa oración sea mucho más exacta, ¿sí? No se invente cosas en la presencia de Dios, no se invente cosas que usted no sabe ni lo que está pidiendo. O sea, a Dios no tenemos que impresionarlo porque Él ya lo sabe todo. Seamos sinceros, seamos honestos, seamos reales, porque Dios se va a glorificar en eso. Pero cuando nosotros somos como, oh, amadísimo Padre Celestial, Santo Dios, Todopoderoso, y entre más alarde hacemos de cosas, no, es como la oración más falsa que podemos hacer. Es como, venga, dígame qué necesita. Es como cuando mis hijos vienen primero, ay, mami, pero está... no, sí que quieren, no. O sea, vaya al grano. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué necesita? No, deme 3,000. Ah, bueno, pues. Pero muchas veces nosotros no somos reales en nuestras súplicas, ¿sí? Y hacemos, nos inventamos para decirles unas palabras que son claves. Señor, necesito tal cosa. Señor, por favor, ayúdeme. Usted sabe lo que yo necesito, por favor, tenga misericordia de mí en esto, porque esto es lo que me está matando, esto es lo que me está haciendo sentir mal, o no sé, bueno, independientemente de la situación. Y si es con respecto al pecado, pues mejor todavía, porque muchas veces en la parte del pecado usted tiene que ser realista con usted mismo, o sea, no tiene por qué engañarse. Yo me acuerdo mucho de una anécdota que no me gusta, porque la verdad para mí ya es simplemente conocer el milagro que el Señor hizo en mi vida. Pero cuando yo conocí el Evangelio, pues como cualquier ser humano tenía 17 años, venía del mundo y totalmente untada de pecado, de maldad, de todo lo que el mundo ofrece. Y a mí me daba mucha vergüenza cada vez que venían a enseñarme y yo todavía seguía en el mundo, o sea, era mi realidad. Pero un día yo llegaron a visitarme
y preciso yo venía a hacer algo que no debía hacer. Y a mí me preocupaba que me vieran en ese estado. Y yo me acuerdo que apenas llegaron yo me metí a la bodega del almacén donde yo estaba. Y yo me acuerdo que me arrodillé, yo le dije a Dios, yo no sirvo para ser cristiana. Se lo dije así, yo no sirvo para ser cristiana. Porque a mí me gusta tomar, a mí me gusta beber, a mí me gusta rumbear, a mí me gusta fumar, a mí me gusta esta vida, Señor. Haga un milagro si usted quiere que yo le siga. Si usted quiere que yo le sirva, un milagro en mi corazón, pero que sea de verdad de corazón, porque yo hipócrita no soy. Y que por favor tenga misericordia de mí. Y si realmente usted quiere que yo le siga, ayúdeme con esto que estoy esclava de esta situación. Y yo me acuerdo que esa fue la oración más sincera que hice en mi vida, porque salí de ese lugar como si realmente odiara completamente todo lo que antes yo amaba. Y fue un milagro que Dios hizo. Yo puedo estar segura y puedo tener la confianza de que no fueron mis fuerzas, de que no era yo misma tratando de cohibirme de pecar, tratando de como, ay, es que no porque es pecado, ay, es que no, yo puedo ser libre porque el Señor me hizo libre y verdaderamente libre. Pero es un milagro que Dios hace. Y eso, a eso tenemos derecho gracias a Jesús. Si nosotros vemos que todavía el pecado es un estorbo en nuestra vida, pues hombre, el pecado también tiene solución. Y el Señor Jesús nos hizo libres, entonces hay que presentarlo con sinceridad. No podemos seguir tapándonos y creyéndonos los santos resantos cuando por ahora todavía hay cosas que nos están contaminando y que hay que exponer la herida, hay que sacar la llaga, o sea, que sí, Señor, esta es la realidad que tengo. Y usted la conoce más que nadie, porque el Señor no la va, ay no, pues será que no le está oliendo a feo ese pecado que está. Él lo sabe, pero también sabe que si nosotros reconocemos nuestro pecado y confesamos nuestro pecado, Él va a ser fiel y justo perdonarnos. Amén. Entonces, que Dios nos ayude. Ya con esto terminamos esta primera parte y le damos gracias a Dios porque sé que hemos aprendido o no. Mucho, Sí, Paz, hemos muchas aprendido. gracias. Sí, muchas gracias. Creo que ya les había mandado estas diapositivas. Todavía no se las he enviado, no me lo recuerdo. No, Entonces, señora. ya Sí, están en el grupo. para que las tengan presentes. ¿Cómo? Sí, ahí están en el grupo, eso Merced las mandó el primer día. Ah, bueno, listo. Entonces lo importante es que ya tengan el material y ya de aquí en adelante, pues, ya con la ayuda de Dios, dentro de 8 días seguimos con las otras temáticas. Amén. Entonces vamos a orar para quedar despedidos. ¿Quién nos apoya en oración? Marjorie. Bueno, buenas noches. Gracias, amado Padre Celestial, por este tiempo que nos diste. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás obrando, Señor, en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras mentes, Padre Celestial, y que esta palabra tuya, Señor, se haga viva, Padre Santo, en cada uno de nosotros. Ayúdanos a perseverar, Señor, ayúdanos a perseverar en escudriñar las escrituras, cada cosa, cada palabra, Señor, cada letra, así como lo vimos hoy, con mayúscula, con minúscula, Señor, que tenga un sentido, un significado para nosotros, para poderlo dar también a conocer a nuestros allegados. Ayúdanos, Señor, a perseverar cada día, Padre, en este tema de la oración, en el tema de estar contigo, Señor, de permanecer contigo un tiempo, Padre Celestial, así como lo hacía el Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, y quítanos, Padre, todo estorbo que tengamos, Señor, que de pronto seamos nosotros mismos estar allí, que no queramos estar contigo. Por favor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, que seas tú ayudándonos aquí a este módulo 2, a todos los compañeros que están conectados y a los que faltaron que se conectaran, Señor, que seas tú ayudándonos a perseverar en encontrar la verdad, en seguir tu camino, Padre Santo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús también, que seas tú guardando, Padre Celestial, a cada uno de los tutores, Señor, que seas tú guardándoles económicamente, que seas tú proveyéndole para todo lo que ellos necesiten, Señor, en sus casas, en sus trabajos, Señor, en sus finanzas. Mira, Padre, este tiempo que ellos dedican para explicarnos, Señor, para entender, para hacer tu obra. Dice que hermosos son los pies que llevan el Evangelio, Señor Jesús. Te pido que seas tú
intercediendo por ellos, que seas tú abriendo las ventanas de los cielos y respondiendo cada petición que ellos tienen, Señor. Te pido, Padre Celestial, por todos los pastores que están aquí atrás de este movimiento de 3.000 obreros, Señor, que seas tú guardándolos en el hueco de tu mano, que seas tú protegiéndolos de todo mal y peligro, Señor, que seas tú, Señor, en cada una de las situaciones y dándoles respuesta. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta noche y te entregamos esta noche para que cada uno descanse bien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que así sea. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, Dios les bendiga a todos. Un abracito. Ahorita Sí, les mando sí. entonces la grabación. Sí, gracias. Ay, Paz, Bueno. ¿me puede volver a mandar las diapositivas? Es que no sé por qué no las tengo. Yo creo que eliminé el archivo, sí. Gracias. Listo, dale. Bueno, feliz noche.